Buenas tardes. No sé bien dónde colocarme porque es mucho escenario para mí solo, pero voy a tratar de platicar un poquito sobre el proyecto Presa El Zapotillo, su acueducto y las implicaciones que hay para no solamente los pueblos directamente afectados, sino para nosotros los ciudadanos de León. Regrésense un poquito antes de que avancemos. En la primera imagen, esa. Cuando hablamos de la Presa El Zapotillo, ¿qué cantidad de gente aquí presente sabe de qué estamos hablando? Honestamente. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De una presa para qué? Para abastecer agua a León. Desde esa lógica, que es la lógica que las autoridades nos han vendido, es una presa que nos beneficiaría. ¿Es correcto? Pero hay un montón de información que históricamente no se nos ha transparentado a los ciudadanos y es sobre la que me quiero referir. Vean, normalmente cuando hablamos de presa nos imaginamos un embalse pues más o menos regular, como la presa del Palote, por ejemplo, donde se inunda y nos puede servir para sacar agua. Acá esta es la presa, esta es cómo sería la presa El Zapotillo. El triangulito de aquí abajo es la cortina y en esta imagen se pueden ver los tres pueblos implicados que serían potencialmente inundados de llegarse a concluir la presa y de inundarse el territorio. Temacapulín, Acacico y Palmarejo. De los tres, el más grande es Temacapulín y es quien ha históricamente encabezado la resistencia en contra del proyecto. Cuando digo resistencia, me estoy refiriendo a un conflicto socioambiental que hay entre las autoridades, por un lado, las empresas constructoras de la presa El Zapotillo y las poblaciones que son directamente afectadas, que se resisten no a compartir el agua, sino se resisten a morir en el proceso. Hablamos de que estas comunidades, sobre todo Temacapulín, existen desde antes de que existiera el Estado mexicano, ¿no? Y parece que las autoridades, quien tomó la decisión de construir una presa para abastecer de agua a la ciudad de León, pues no contempla los derechos y desde luego los intereses de estas personas que allí habitan, donde tienen a sus muertos, ¿no? Y donde viven su vida. Adelante. El proyecto de la presa El Zapotillo no solamente implica construir la presa, sino implica construir un acueducto para desde los Altos de Jalisco, por gravedad, traer el agua hacia la ciudad de León. Y el trazo del acueducto es la línea roja que vemos desde la presa de este lado hasta la ciudad de León. Luego las líneas negras son ramales que se han previsto para poder también dotar de agua en el proceso a algunas poblaciones de Jalisco, de los Altos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién sabe cuál es el problema con la presa? ¿Alguien tiene una idea, más o menos? ¿Eres José Carlos o entonces tú no hables? No, es que fue mi alumno y se sabe ya cómo está la cosa y me va a echar a perder la plática. ¿Alguien sabe cuál es el problema con la presa? Bueno, el problema con la presa, son muchos. La presa es un proyecto de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, es un proyecto federal. Todos los proyectos de esta naturaleza y de otras, sean promovidos por empresas o por las propias instituciones, tienen que presentar ante una autoridad, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, un documento que se llama Manifestación de Impacto Ambiental. Y en ese documento, que suelen ser documentos grandotes, gruesos, le explican a la autoridad en qué consiste el proyecto y qué es lo que van a hacer para llevarlo adelante. Y explican además cuáles son los impactos ambientales que prevén que ese proyecto va a desencadenar tanto en la construcción como en la operación del mismo. La presa se nos ha vendido como una presa que no genera cambio climático y en realidad todas las presas en el mundo generan cambio climático. Por ejemplo, porque toda esta área inundable
si podemos regresar un poquito, todo el área inundable que vemos allí, que son más o menos unas 5,000 hectáreas, más o menos, es un montón, no somos capaces de ver dónde empieza la presa y dónde acaba, pues hoy están ocupadas por sembradíos o están ocupadas por follaje de diverso tipo que se dedica, entre otras cosas, a atrapar gases de efecto invernadero. Cuando los sumerges bajo el agua, pues cancelas ese sumidero de gases de efecto invernadero. Es importante en un contexto de cambio climático. Si no hubiera cambio climático, a lo mejor no sería esta información relevante. Pero no solo. Al cabo de 25 o 30 años, cuando la presa acabe su vida útil, la presa tiene una vida útil de 25 o 30 años y casi tampoco se nos explica por qué. Y la razón tiene que ver justamente con que no van a limpiar el territorio para luego inundarlo. Van a inundarlo con todo lo que esté allá adentro. Ubican esta presa muy famosa que sirve para todas las películas de héroes en Estados Unidos, donde se ocultan abajo grandes laboratorios. Es una presa, la presa Hoover. Esa presa existe y probablemente, al menos que yo sepa, es la única presa en el mundo, está nevada, en un desierto, pero además se hizo como una albercota, ¿no? Es decir, allí no se inundó nada que fuera una pérdida para alguien, pero además no tiene vida útil en el tiempo, justamente porque abajo hay pues concreto. En el caso de esta presa, al cabo de 25 o 30 años, todo lo que quedó inundado empieza a pudrirse. Los árboles, las ramitas, los animales que van a morir allí, las casas que ahí van a quedar, y empieza a pudrirse y empieza a generar, entre otros gases, el gas más venenoso que tenemos en la atmósfera, que es el gas metano. Y ese gas, a través del agua, va a salir y va a ir a incorporarse a la atmósfera. Vamos a cancelar más o menos 5,000 hectáreas que hoy sirven para atrapar gases de efecto invernadero y vamos a provocar el efecto contrario, aventar gases que no son asimilables por otra vegetación, el metano, no dióxido de carbono, metano. Eso por un lado. Por otro lado, pues está el tema de los derechos humanos de las personas que habitan ese territorio. Vamos adelante. Vamos. Esta es la presa. La presa, aunque veamos aquí un poquito de agua, pues es el cauce del río que en épocas de lluvia, como ahora, pues tiende a crecer, pero en épocas de sequía, pues es un hilachito de agua. ¿Cuál es el problema con la presa, puntualmente? Más allá de lo que les estoy diciendo, es que cuando presentan esta manifestación de impacto ambiental que les comentaba, las autoridades de la Conagua informan a la autoridad, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que la altura de la cortina va a ser una altura de 80 metros. Y todos los impactos que en ese documento se establecen y que son considerados por la autoridad para luego autorizar el proyecto, pues tienen que ver con una altura de 80 metros. Ahorita les platico cuál es el problema. Parte del problema estructural de diseño de las instituciones que tenemos en México, hay una cosa que se llama acá división de poderes, que luego nos enseñan que solamente tiene que ver con dividir el ejecutivo, del legislativo y del judicial. Y esto no es así, o sea, es así, pero no solo arriba. Abajo también ocupamos que haya división de poderes, porque la división de poderes implica equilibrio en la toma de las decisiones. Si alguien la regó en una decisión, que es posible, porque nadie es perfecto, pues debería haber otro que le pueda enmendar la plana y decirle, oye, no es por ahí. Parte del problema con esto es que la Conagua le presenta a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental la manifestación de impacto ambiental para que la revise y la autorice. Pero resulta que las dos instituciones dependen de la Semarnat. O sea, en realidad son lo mismo bajo el paraguas de la Semarnat y no se van a contradecir en el proceso. Se lo van a palomear. Se autorizó el proyecto con 80 metros. Todos los permisos necesarios se fueron con 80 metros. Y en el camino, el gobernador de Jalisco dijo, oigan, pues si vamos a inundar, inundemos bien. Y subámosle de 80 a 105. Una de esas ocurrencias que suelen tener nuestros políticos, ¿no? Y resulta que las empresas dijeron, pues ahora le va más chamba para nosotros. Y empezaron a plantear todo de modo que la construcción no fuera ya para 80 metros,
sino para 105 metros. Resulta que la inundación de los 25 metros restantes no es aritmética, sino geométrica, es decir, es exponencial. Tú le subes 1 centímetro a la cortina y no se inunda 1 centímetro más, se inunda un montón más. Son esos 25 metros los que están en disputa, porque sin esos 25 metros, ni Acacico sí, Palmarejo también creo, pero Temacapulín, que sobre todo es quien ha encabezado la resistencia, no quedará inundada. Con los 25 desaparecería. Hay un riesgo con los 80, supongamos en una temporada muy buena de lluvias, que la presa esté cargada y que llegue más agua, hay una posibilidad de que el agua entre al pueblo. Para eso planteaban poner unos diques para evitar que eso ocurriera. Pero con 25 metros más, de plano se inundaría. Y eso es lo que alarma a las personas del pueblo. Dicen, ¿por qué nos toca a nosotros pagar la insustentabilidad de la ciudad del León? Ahora hago un parón tantito aquí en la plática de la presa y me refiero un poquito al León. A lo mejor no se acuerdan, pero a principios de siglo, en el año 2003 más o menos, cuando Fox era presidente de la República, Zapal compró, fue un escandalazo, Zapal compró unos terrenos en Romita, atrás de Silao, y esos terrenos tenían la concesión para explotar pozos de agua. Fue y los compró, no le dijo a nadie, los compró legalmente y perforó, tenía permiso, y empezó a extraer agua a Zapal y la entubó para traerla a León, porque en León, según las autoridades, tenemos un problema de escasez de agua. No hubo un problema hasta que los campesinos de Romita se dieron cuenta de que sus mantos acuíferos estaban abatiéndose a niveles extraordinarios, 7 metros en un año. Esto es increíble, ¿no? Todo para alimentar a la ciudad de León. En ese sentido, los campesinos se organizaron, se quejaron, en algún punto no fueron escuchados, caminaron por toda la carretera de Silao a León y a la altura del aeropuerto más o menos mandaron a la Policía Federal, hubo golpes, hubo gente en la cárcel, hubo gente en el hospital. No contentos con haber afectado el acuífero de Romita, ahora vamos a intentar afectar poblaciones de los Altos de Jalisco, porque el agua que tenemos no nos basta para sobrevivir. Pero nadie a nivel de autoridad está cuestionando el modelo de desarrollo con el cual está creciendo la ciudad, para lo cual necesita grandísimas cantidades de agua y de energía. Y a eso me refería yo con lo insustentable que es la ciudad. Ahora volveré sobre esto al final, pero vuelvo al tema de la presa. La ocurrencia pues fue del gobernador de Jalisco y esto desencadenó realmente el conflicto ambiental en torno a la presa El Zapotillo. Resulta que parte de lo que hoy mismo tiene detenida la presa hay que decirlo, está construida a una altura aproximada de 79 metros con 60 centímetros. Faltaron 40 centímetros para que llegara a los 80 metros, donde están los permisos originales. Tanto la gente de Temacapulín como el Congreso, fíjense, el Congreso del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado de Jalisco presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, y esto es bien interesante porque según la ley de Jalisco, el gobernador no puede tomar decisiones que impliquen obras y por lo tanto dinero público invertido que no inicien y acaben en su propio mandato, porque si no, tiene que pedirle permiso al Congreso. Si la obra que está planteando el gobernador, la que sea, una carretera, en fin, va a trascender a su gobierno, tiene que hacerlo con el permiso del Congreso. No lo hizo. Entonces el Congreso presentó una controversia constitucional contra la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Congreso del Estado de Jalisco y mandó detener la presa. Hay que decir, para los que no son abogados, que la Suprema Corte de Justicia es la máxima instancia decisoria en la República. Sus decisiones son inatacables, incuestionables. No hay otra instancia a donde podamos acudir. Y fue la Corte quien ya dijo que la presa no iba. Sin embargo, o a pesar de eso, los propios pobladores de Temacapulín, que se sienten afectados en sus derechos porque no se les consultó, no se les avisó, no se les tomó opinión, presentaron por su parte amparos. Hay 3 amparos en donde
van un montón de gente, no son 3 individuos, sino un montón de gente que va en esos amparos que fueron concedidos por la autoridad y que también ordenan la detención de la presa porque en el proceso se han violado derechos. No solo eso, ya vimos el trazo de la presa, perdón, del acueducto, y en el proceso del acueducto pues también afecta terrenos que son de otras personas. Pues hay un ejido en el camino entre la presa y León que ya se fue y se amparó y obtuvo su amparo para que por allí no pasara el acueducto de la presa El Zapotillo. Total, lo que intento decir es que por todos lados la presa, desde el punto de vista legal, está detenida. Autoridades del máximo nivel la tienen detenida desde el punto de vista legal. Y sin embargo, lo que hemos visto es que el gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno del municipio de Guanajuato, el gobierno del estado de Jalisco están empujando desde el punto de vista político para presionar a las autoridades judiciales con que la presa vaya. Lo último que hemos sabido es que en Jalisco el gobernador le pidió a la ONU, contrató a un organismo especializado de la ONU en evaluación de proyectos, le pagó 90 millones de pesos para que hiciera un dictamen sobre la presa del Zapotillo y su viabilidad. Este organismo dijo que la presa era viable. Y con este espaldarazo de este organismo, el gobernador insiste ahora en que la presa va. Y yo decía lo de la división de poderes porque en nuestro contexto es muy dado que las propias autoridades no respeten lo que dicen otras autoridades. Se llama impunidad, ¿no? México está cansado de la impunidad. Es parte del problema que está carcomiendo el país en sus cimientos. Todo esto es el contexto que tiene que ver con la presa y con las afectaciones que ocurrirían en los Altos de Jalisco. Pero casi nadie voltea a preguntar o casi nadie trata de explicar cuál es el contexto en León, ¿no? Y es el que nos importa ahorita mismo. Me están diciendo que ya falta muy poquito, entonces me voy a apresurar. Yo he intentado explicar de múltiples maneras cómo creemos que las autoridades toman sus decisiones y nos imaginamos, porque como no somos autoridades no lo sabemos, que el tomador de decisiones, sea quien sea, al nivel que sea, tiene en su escritorio el top 10 de problemas que tiene que atender. Y el problema del agua no era en algún punto parte de ese top 10. En la medida en que el contexto en el que estamos nos alcanzó, el problema del agua entró al top 10 y no lo atendieron. Y dejaron que el problema del agua fuera escalando en ese top, hasta que llegó probablemente al 5, al lugar 5, quizá al lugar 3, y ahí alguien dijo, uy, esto hay que atenderlo. Y entonces a un tecnócrata se le ocurrió, frente al problema del agua en la ciudad de León, ponerle como solución enfrente una presa. ¿Cuál creen ustedes que es el efecto político de ponerle a la presa como solución, perdón, al problema del agua como solución, la presa? Ahora sí, si quieres. ¿Alguna idea? ¿Qué creen que ocurra cuando tenemos un problema y le ponemos como solución, problema de agua, y le ponemos como solución una presa? Lo primero es que ese problema deja de ser problema, ¿no es cierto? Se le pone como solución una presa y sale del top. Y ahora esperamos a que los ingenieros construyan la presa y nos empiece a caer agua. Y eso no será un problema, pero en el tema del agua las cosas funcionan al revés. En el tema ambiental las cosas funcionan al revés. El tiempo que perdemos en solucionar de fondo el problema es un tiempo que no vamos a poder recuperar jamás. La presa no atiende al fondo del problema. La presa atiende en todo caso a una consecuencia del problema. Lo que hemos dicho es que en 30 años, si la presa llega a construirse en su totalidad y a operar, no va a haber obras sobre el tema del agua como no lo ha habido en los últimos 20 años en la ciudad para solventar de fondo el tema de dónde estamos sacando el agua que Zapal nos ofrece. ¿Sí? 30 años en donde la ciudad se habrá conurbado con Silao, con Romita, con San Pancho, con Purísima. Cuando acabe la vida útil de la presa, pues tendremos que construir otra o ver de dónde las ingeniamos. Pero será una gran ciudad
que estará pidiendo más y más y más y más agua. Y habremos perdido esos 30 años que son fundamentales para tomar decisiones de fondo. Se me acabó el tiempo, ¿va? Pues nada más, si podemos pasar las imágenes del pueblo para que sepan de qué pueblo hablamos. Y ese es el pueblo. Es un pueblo súper bonito, que está bien cerquita, en los Altos de Jalisco, y es un pueblo que no tiene que ver, digamos, con el contexto de los Altos de Jalisco en términos de lo árido que suele ser la región. Tu parroquia y un poco de las imágenes de la resistencia, ¿no? No sé si haya oportunidad muy rápidamente para que se pase un video que lo explica muy bien, es 1 minuto el que dura. ¿Se puede? Crece el proyecto El Zapotillo, trasvase Los Altos, León, Guanajuato. ¿Es la solución al abastecimiento de agua? ¿Sabías que en realidad este proyecto pone en riesgo tu acceso al agua y a los alimentos? Me explicaré más claramente. Este proyecto consiste en retener agua del río Verde con la presa del Zapotillo, para después, por medio de un trasvase de 140 kilómetros, se bombee agua potabilizada a León, Guanajuato. No solo para los habitantes de la ciudad, sino industrias privadas que descargarían el agua contaminada al río Turbio, luego al Lerma y de ahí al lago de Tula. Este proyecto se ha caracterizado por estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, financieras y jurídicas desde su inicio, señaladas tanto por académicos, activistas, personas directamente afectadas y asociaciones. Pensarás, es normal que las industrias necesiten agua para operar, lo que es cierto. El problema es que este proyecto es financiado no con su dinero, sino con dinero público, con la justificación de un mayor crecimiento económico. De los 8,000 millones de pesos presupuestados solo para la presa que sigue hoy en construcción, actualmente la cifra ha aumentado a más de 16,000 millones de pesos, dinero que pagamos las y los ciudadanos. Entre las empresas implicadas en la construcción de este proyecto están las de origen español FCC y Alcoa. Esta última estuvo implicada en la llamada Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, y sería la que tendría el poder de la operación del trasvase y el control del agua. Este proyecto implica privatizar el agua, ya que tendría acceso a ella solo quien pueda pagar. Esta presa, al llenarse de agua, inundará 3 poblaciones, de Macapulí, Acasillo y Palmarejo, junto con sus tierras de cultivo, forzando a sus habitantes a reubicarse. Imagina que te obligaran a irte de tu casa, tu trabajo, tus lugares de convivencia, porque deben inundar tu pueblo para favorecer intereses privados. Por otro lado, los Altos de Jalisco, a pesar de ser un territorio semidesértico, es la principal región productora de alimentos de origen animal en México, siendo su principal fuente de agua el río Verde y sus afluentes. Por ejemplo, ahí se produce 1 de cada 2 huevos que se consume en México, el 20% de la proteína de origen animal y el 17% de la leche que se consume en el país. 23% del Producto Interno Bruto de Jalisco y el 1,42% del PIB nacional. ¿Cómo podrán seguir produciendo alimentos sin agua? Ahora me entiendes por qué alrededor del mundo se ha cuestionado severamente este tipo de obras por el alto costo ambiental y social que implica. Me dirás, bueno, puede haber agua para todos, agua para los Altos y Guadalajara y agua para León y sus industrias. Pero difícilmente será así por 2 razones. En realidad, sobre agua en los Altos, se encuentra documentado que existe un gran déficit de agua en la región. El agua superficial se redujo 6 veces entre el 2002 y 2007 y la subterránea casi 5 veces entre 2010 y 2014. Entonces, estarás de acuerdo que deberían de reajustarse los números. De lo contrario, se pensará que se cuenta con un enorme volumen de agua que en realidad no es. El proyecto y el presupuesto solo contemplan llevar agua a León, sin beneficiar siquiera a los pueblos salteños por donde pasaría el acueducto. Entonces, te preguntarás, ¿por qué se empeñan en continuar con el proyecto? Porque es un buen negocio. El sistema de agua potable y alcantarillado de León, Zapala, promueve el proyecto como la solución que les dará agua para siempre. Querrán decir agua para quien pueda pagarla. ¿Y será para siempre? El mismo Zapala ha declarado tener otras alternativas, que además son más económicas y de carácter público. Así como está planteado el proyecto, Jalisco pone
el agua sea solo nuestra, o que Guanajuato sea el malo de la película. No se trata de eso. Buscamos aclarar afectaciones que tendrá esta obra para los jaliscienses y también para los mexicanos. Estamos a tiempo de hacer algo. Es vital para Jalisco y la región atlántica cancelar el trasvase y utilizar lo que ya está construido como reserva de agua para Jalisco, a una altura que no inunde Temazapulco. Y así, la gestión del recurso estaría en manos del Estado y se evitaría su privatización. Lo más importante es que tomemos el rumbo de una gestión integrada del agua y que el resultado de este proyecto se convierta en un precedente nacional para que no vuelva a suceder. Despierta, Jalisciense. El acceso a tus alimentos está en juego. Son ya más de 10 años de lucha y necesitamos que te sumes. Ya, solamente cerrar diciendo que volteemos a ver la cara de Zapal en León. Zapal tiene un muy buen programa de entrega del agua en las casas, el 96-97% de la ciudad tiene acceso al agua en su domicilio, pero nunca nos preguntamos de dónde sale esa agua, es parte del problema. Y diría una cosa más, ¿quién dirige Zapal? Es un consejo ciudadano, un consejo directivo ciudadano, según el propio reglamento de Zapal, sancionado por el ayuntamiento. Ese consejo tiene, y con esto cierro, 17 sillas. La cosa es quién las ocupa. 3 sillas son para regidores y síndicos representantes del ayuntamiento. Una silla es para el sector obrero, la CTM. Otra silla es para la academia, ahí van 5. Y el resto de sillas son ocupadas por representantes de la Cámara de la Industria del Calzado, por la Cámara de la Industria de la Curtiduría, por la Cámara Nacional de Comercio, por la Cámara Nacional de la Transformación, por las cámaras que se les antojen decirme, por el reglamento. No estamos representados en el Consejo Directivo de Zapal los usuarios domésticos y no estamos representados en el Consejo Ciudadano de Zapal los usuarios agrícolas, los campesinos. No podemos esperar de Zapal decisiones equilibradas cuando el órgano que las toma es un órgano totalmente desequilibrado. Gracias.